Entonces, una vez más, una oportunidad más para que el Señor nos da durante este día. Espero que este día sí haya sido de bendición para todos. Amparito se encuentra enferma, pero ahí está con nosotros. Mari y don Miguel, bienvenidos a la transmisión y esperando que los demás se puedan conectar y si no, pues ahí queda grabado. Entonces, pues la idea que yo tenía o tengo más o menos más exactamente es que pues terminar con la armadura de Dios. Ya vimos una parte de un enfoque nuevo, un enfoque que les quise dar para poder entender cómo debemos andar, cómo debemos correr esta carrera, mis amados. Recordemos que el libro de Efesios y haciendo un recorderis es un libro que nos enseña a no solamente decir que somos cristianos, sino a comportarnos como tales. El poder mostrar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha dado una nueva manera de vivir y una manera nueva de ver las cosas. La vida cristiana, mis amados, como siempre hemos hablado, no es fácil. La vida cristiana no solamente es moda. La vida cristiana no debe ser para nosotros un club social. Para mí la vida cristiana debe ser trabajo, esfuerzo, perseverancia. Es ir a la presencia de Dios y permitir que Él nos siga moldeando como ese buen alfarero y nosotros ese barro en sus manos. Por eso qué bueno que hayamos podido terminar el libro de Efesios y ojalá le he pedido mucho al Señor que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, así como ha sido para mí, espero que también haya sido para ustedes y que hayamos aprendido a amar más a Dios, a acercarnos más a Él, el poder reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso este libro de Efesios tan corto, porque pues prácticamente son 6 capítulos, pero mira la profundidad que tiene cuando lo aprendemos a estudiar de la manera que lo hemos hecho. La armadura de Dios, la última parte, la batalla espiritual. Vimos hace 8 días, mis amados, un nuevo enfoque de la batalla espiritual, de la armadura de Dios, cómo blindarnos, cómo levantar esos muros de contención que Adán y Eva, o más bien Adán, siendo el sacerdote, no levantó. En desobediencia, él no quiso, sí, no quiso, ni labrar el huerto, ni levantar esos mundos, guardarlo. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos aprender y lo vimos a través de Ezequiel capítulo 1, cómo era el andar de los 4 seres vivientes y eso nos enseñó, nos dio una enseñanza espiritual a cada uno de nosotros de cómo andar, cómo vivir nuestra vida cristiana en coinonía, en unidad, en el mismo sentir, para que pudiéramos de verdad colocarnos esa armadura de Dios. Hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quería hacer? Pues que ustedes compartieran, para no solamente yo el enseñar, sino que ustedes compartieran eh, qué han aprendido o qué les han enseñado más bien de la armadura de Dios. Hemos escuchado que, por ejemplo, Patricia nos compartió en cierto momento de que en algún momento de su vida cristiana, en su inicio de esta carrera cristiana, pues alguien le enseñó de que la armadura de Dios era como algo como más literal, que si de verdad querías estar reforzada, blindada con el Espíritu Santo y con la armadura de Dios, pues que se tenía que levantar y yo me coloco las sandalias del apresto del Evangelio, me coloco el yelmo y hacer como que yo me estoy vistiendo como un soldado. Y realmente eso no es la armadura de Dios. La armadura de Dios es algo espiritual, es, es una estatura espiritual que se debe estar formando en nosotros. Entonces yo les quería escuchar, pero pues me doy cuenta o desafortunadamente no pueden compartir. Primero por el internet es entendible y segundo por la enfermedad. Entonces pues voy a tratar de, voy a tratar de avanzar y a ver si terminamos este libro hoy.
Y si Dios lo permite, como lo hemos venido hablando, mis amados, si Dios lo permite y es el deseo de todos ustedes, que podamos compartir o estudiar otro libro. Entonces, pero ustedes ya me dirán. Entonces, habíamos quedado hace 8 días, yo creo que en el verso 13, pero voy a retomar leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces yo creo que eso lo abarcamos hace 8 días. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis amados, aquí nos damos cuenta que nuestra lucha, nuestra batalla espiritual no debe ser con mi hermano, no debe ser con mi esposo, no debe ser con mi esposa. El enemigo se mueve de una manera que muchas veces nosotros ignoramos. El enemigo está alerta. El enemigo está allí, se levanta porque dice la palabra del Señor que Él está al acecho, con acechanzas. Por eso aquí está hablando, mira, mis amados, contra las acechanzas del diablo, o sea, las maquinaciones, cómo Él empieza a trabajar muy sigilosamente alrededor de la vida del creyente para traer destrucción. El enemigo no viene sino a robar, a matar y a destruir. Pero dice la palabra, y esa es una buena noticia para nosotros, que el Señor vino para darnos vida y vida en plenitud. Entonces le damos las gracias a Él por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque si no hubiese sido así, mis amados, ¿qué sería de nuestra vida allí en el mundo? Si aún estando en este mundo todavía, sufriendo, pasando necesidades, pasando afrenta, muchas batallas espirituales, mira cómo vivimos como cristianos, muchas veces con enfermedad, con dolor, con tristeza, con cargas pesadas, mis amados, ¿qué tal que el Señor Jesucristo no estuviera con nosotros? Qué bueno que fue una promesa de parte de Él, que Él estaría con nosotros hasta el final y nunca nos abandonaría. Por eso, cuando leemos aquí, que dice, y es una recomendación de Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Entonces, mis amados, es la única manera en que podemos estar firmes. Firmes es inmovible, inconmovible, que a pesar de que vengan las circunstancias que podamos estar viviendo, que no nos gusten mucho o que sean muy duras en nuestra vida cristiana, que esas circunstancias no nos mueva, que podamos estar parados en la brecha, firmes allí. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, y muchas veces ignoramos esto, y cuando se levanta el enemigo y empieza a usar una persona llegada alrededor de nosotros, sea el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, aún en medio de la iglesia, el pastor, los líderes, los mismos hermanos, mis amados, nos olvidamos de esto, de que esta es una lucha espiritual y que no nos vamos a ir en contra de nuestros hermanos, sino que vamos a ir es a batallar, porque sabemos que detrás de ese hermano o detrás del pastor o detrás de ese líder o inclusive detrás de nuestra familia está el enemigo. Y quiero que leamos Ezequiel 28 o Isaías 14. Ezequiel 28, yo quiero leerte Ezequiel 28 porque ahí nos damos cuenta de algo muy precioso que el Señor nos enseña. Si ustedes recuerdan, Ezequiel 28 nos está hablando del rey de Tiro. Amén. Ezequiel 28, verso 12. Aquí lo tomamos como la descripción de quién es Satanás, el ángel caído, el querubín. Pero aquí cuando en el verso 12 dice, o leamos desde el verso 11, le damos la bienvenida a Patricia, allá se conectó, bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué pena haber llegado hasta ahora, pero no me timbró. Yo estaba aquí lista, pero no me timbró, me dio por mirar el WhatsApp, es decir, era que habían
cancelado la reunión y ahí fue cuando me di cuenta. Ah, No sé. qué raro, yo sí, ahí se hizo la llamada pues, bueno, quién sabe qué pasaría, pero lo importante es que ya está en medio de nosotros en el estudio. Entonces, ahorita Patricia estaba dando tiempo para eh, conectar y continuar. Pero que les estaba comentando que quería que escucharlos a ustedes que estudiaron, porque yo sé que ustedes estudiaron también en cuanto a la armadura de Dios. Vimos una parte en otro énfasis y tengo otra también, la misma parte de Efesios capítulo 6 verso 17 más o menos, pero quisiera escucharlos a ustedes también, que estudiaron. Pero antes de eso, en lo que dice aquí de Efesios de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino lo que estamos hablando de que cuando se nos levanten esas dificultades en medio de nuestra carrera, que podamos discernir quién está detrás de esa situación. Entonces, decíamos, en Ezequiel capítulo 28, verso 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hablando el profeta Ezequiel, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, mis amados, el rey de Tiro era un hombre real, era un rey real, era el rey de Tiro. Entonces aquí la palabra que le llega al profeta Ezequiel es para dársela al rey de Tiro. Amén. Muchas personas y he podido, gracias a Dios, he podido compartir con personas que no dicen ser, que se apartaron del cristianismo porque entraron a conocer la verdad, dicen ellos, como los judíos mesiánicos, como personas que están entrando a estudiar cienciología bíblica, ciencias bíblicas. Y ellos cuando tocamos estos temas, porque ellos dicen que pues que el enemigo, el diablo, pues prácticamente es un mito. Dicen ellos, por ejemplo, las ciencias bíblicas dicen que el diablo es un mito. El judío mesiánico tiene también cierto parecido a los que están estudiando ciencias bíblicas. Y toman este pasaje como que esto no es literal, sino es algo simbólico, porque al que le están hablando aquí es al rey de Tiro. Y es verdad, aquí la palabra nos está hablando del rey de Tiro, pero cuando nosotros aprendemos a discernir, cuando el Espíritu Santo, cuando vamos a la presencia de Dios a orar, a que el Señor nos dé ese discernimiento que necesitamos, esa sabiduría de parte de Él para poder entender su palabra, porque yo muchas veces les he dicho, es que ustedes quieren estudiar la palabra de Dios sin la fuente principal, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, un científico, una persona que estudia ciencias bíblicas, pues se aparta totalmente de lo espiritual para entrar en el terreno natural. Y por eso es que caen en muchos errores teológicos, doctrinales, mis amados. Entonces, aquí sí, efectivamente el profeta Ezequiel le está dando una profecía al rey de Tiro, pero sabemos nosotros que aquí no solamente se está hablando del rey de Tiro, y yo quiero seguir hablando, leyendo, perdón, y dice, así ha dicho Jehová el Señor, es una palabra para el rey de Tiro, dice, Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, yo no creo que el rey de Tiro hubiese estado en el huerto del Edén, ni que fuera un querubín precioso, ni que hubiese sido el sello de la perfección. Entonces, ¿qué podemos entender en este pasaje, mis amados? Dios le da una profecía o una palabra profética al profeta Ezequiel para que le lleve al rey de Tiro, un gobernante, sí, pero si nos damos cuenta, ¿quién estaba detrás del rey de Tiro? ¿Quién era el que manejaba los hilos y quién era el que manipulaba a este rey? No, él estaba haciendo las cosas y por eso trae una ofrenda. Cuando ustedes leen el capítulo anterior, todo el capítulo 28, inclusive el capítulo 27, que cuando el Señor estaba hablando todo esto,
El capítulo 27, mira cómo empieza. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta hermosura. Era un hombre, era un rey, era un gobernante muy poderoso, que se enseñoreaba sobre las naciones, mis amados. Sí, estos capítulos, cuando los estudiamos, se le está dando a este rey. Pero ¿quién era el que llevaba, manipulaba para que esta persona actuara de esa manera? Entonces, en el capítulo 28, verso 12, ya empieza a hablarle el Señor a esa persona, digámoslo de esa manera, aunque Satanás no es una persona, a ese ángel caído, a ese espíritu que estaba dentro del rey de Tiro o detrás del rey de Tiro para manipular. Entonces aquí empieza a partir del verso 12 la descripción de ese querubín precioso, ese que Dios creó como un ángel precioso, pero que a causa de su hermosura, de su orgullo, de todo lo que se encontró en el corazón de él, fue un ángel caído. Entonces eso es lo que necesitamos entender. Si vamos nosotros a Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Daniel, yo creo que si ustedes me pueden ayudar, cuando tuvo la lucha, que dice que Daniel se empezó empezó a orar y había una guerra espiritual, se formó una guerra espiritual en 9. capítulo 9. Capítulo 9. Ok, gracias. Ujú. Entonces mira que aquí empieza, dice, cuando dice que el rey de Persia, el principado de Grecia y el de Persia, ¿sí? ¿Sí es ahí? Ahí empieza en el 4 cuando él empieza orando, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ah, no, ahora Señor Dios no, grande, no, entonces de pronto perdón, más adelante. perdón, en el capítulo 10, en el capítulo de 10. Entonces mira que ahí hay una visión de Daniel junto al río, nosotros lo estudiamos, pero en el verso 11 dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, verso 12 del capítulo 10 de Daniel, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Le está hablando este ángel o este varón que tocó a Daniel y dice, yo he venido, mas el príncipe de reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mira que ahí se empieza una lucha espiritual, hay una guerra espiritual cuando Daniel empieza a orar, a clamar delante de la presencia de su Dios. Él empieza a interceder por su pueblo, él empieza a clamar para que Dios le dé la revelación, pero dice que se empieza una lucha espiritual, mis amados, cuando nosotros estamos pasando por dificultad, cuando nosotros estamos orando, clamando, cuando vamos a la presencia de Dios, no creas que no está pasando nada, no ignoremos que no en el ambiente espiritual no sucede nada. Sí, claro que sí. Cuando tú y yo como hijos de Dios vamos a la presencia de Dios, a rendirnos ahí en el secreto, a clamar y a orar por cualquier circunstancia, por alguna petición que tengamos en nuestro corazón, y empezamos a elevar esa oración delante de Dios, mira la guerra espiritual que se empieza en los aires. Por eso Efesios dice que la lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los lugares altos, mis amados. Y a Daniel le sucedió, a David le sucedió, a Moisés, a todos los varones de Dios le sucedieron, a todos los grandes hombres, mis amados. Por eso lo leímos allí con Ezequiel, quien se estaba moviendo detrás del rey de Tiro, y aquí vemos cuando Daniel empieza a orar, cómo se levanta esa guerra espiritual. Ahí dice: mas el príncipe del reino de Persia. Ahora, el príncipe del reino de Persia, sí, había un rey de Persia, claro que sí, estaba Ciro, pero ¿quién estaba detrás de Ciro? ¿Quién se había levantado de verdad en lo espiritual para traer afrenta, para traer esclavitud a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? ¿Quién? Pues era el mismo Satanás, mis amados. Y allí es cuando Efesios capítulo 6, verso 10 nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero aprendimos que no debemos temer, porque es que no estamos solos. Nosotros no estamos solos, nosotros no vamos a la batalla solos, y mucho menos sin armas. Entonces, nosotros vamos con un guerrero, con Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el que pelea por nosotros. Pero necesitamos estar preparados como esos guerreros. Ya lo aprendimos hace 8 días. Ahorita se me viene a la mente cuando David se enfrentó con Goliat. David se enfrenta con Goliat y dice: tú has venido contra mí con espada y jabalina, pero no te estás enfrentando contra mí ni contra el pueblo de Israel, te estás enfrentando contra Jehová de los ejércitos. Por eso yo voy contra ti, es en el nombre de Jehová. Mis amados, nosotros nos tenemos que levantar en guerra espiritual, a quitarle de las manos, digámoslo de esta manera, al enemigo, a nuestros hijos, tu economía, tu vida espiritual, todas aquellas cosas que tú crees o sabemos que son bendición de Dios para nuestras vidas, pero que por causa muchas veces de nosotros, porque abrimos puertas en nuestra vida y le damos un derecho legal a Satanás, él viene a estorbar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pero también a robar muchas bendiciones. Y no estoy hablando solamente de bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales, mis amados. Y por eso necesitamos levantarnos en batalla espiritual, en guerra espiritual. Y necesitamos aprender esto. Ahora sí, mis amados, después de esto, yo quiero, el que quiera, pues Amparito es entendible, Amparito está enferma, Marisol y don Miguel me dicen que tienen problema de internet, pero si ustedes creen, mis amados, que pueden compartir algo de Efesios capítulo 6, verso ¿qué? 14, muy bien, lo pueden hacer. Entonces vamos en el verso 14. En el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis pero es que resistir yo en el quiero, día. Perdón un momentico, ya te doy la palabra, Mona. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Eso lo aprendimos hace 8 días. Ahora sí, no solamente quería hacer esta acotación para saber que vamos en el verso 14. Si hay algo que creo yo que la Mona nos va a añadir, pues bienvenida. Pues yo quiero 14. Bueno, es que según lo que yo estudié, pues me parece importante para poderlo entender y poder, o sea, los versículos que tomó Germán y de lo que veníamos estudiando, cuando habló sobre Ezequiel 28, que habló sobre el rey Tiro, ahí efectivamente más adelante Dios nos muestra que estaba hablando sobre Satanás, ¿cierto? Pero y Germán lo tocó. Satanás, ¿qué hizo? Estaba dominando la mente de Tiro. Pero cuando yo estudio, sí, a entrelazarlo sobre la guerra espiritual, que es lo que se está qué es lo que nos han enseñado y que de pronto aún
lo hacen dentro del donde nos congregamos y han enseñado de atar y derribar fortalezas, digamos, como por ejemplo, ato el espíritu de drogadicción, ato el espíritu de economía, o voy a derribar la fortaleza sobre Colombia de los espíritus de drogadicción. Esa guerra espiritual no es la que se maneja así y nos han venido enseñando mal. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a 2 Corintios 10, 4, 5, que sí me gustaría que lo leyéramos, o sea, porque no me voy a extender, hice el estudio y ahí pues me despejaron muchas cosas. Lógico que 4:5 ahí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces nosotros, pues Germán ahí también me puede corregir si me equivoco en algo. Nosotros tenemos que entender que ahí dice, derribando argumentos. Entonces, ¿qué son argumentos? O sea, nosotros tenemos que tener esas luchas, ahí dice muy claro que son argumentos, son luchas que nosotros tenemos de argumentos, pensamientos e ideas, o sea, es más que todo es en la mente de las personas, o sea, es tener esa lucha como en la mente, derribando esas fortalezas y argumentos que nosotros hemos permitido que Satanás no mete. Y ahí Germán hablaba sobre en Daniel, no mentiras, en David. Cuando viene Goliat y empieza a decirle todas esas cosas a David, ¿en dónde le estaba manejando Satanás? Le estaba trayendo argumentos, ideas, pensamientos y a la mente. Y si nosotros nos damos cuenta, ahí es donde llegan todos esos dardos de Satanás. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero ¿qué significa carnal? Ideas humanas. No sé si Germán cree que estoy mal. No, está bien. Ahí vamos bien. Entonces dice que, o sea, yo entendí cuando estudié, lo entendí, o sea, esta es una pequeña introducción para entrar a estudiar cada parte de la armadura que Dios nos está enseñando. Entonces dice que las armas poderosas de Dios, bien, las armas poderosas en Dios se tienen que vencer en los pensamientos, pero pensamientos de Dios para derribar esas fortalezas que nosotros permitimos en nuestra mente. Pero esos argumentos y esos pensamientos de Dios, ¿en dónde nosotros lo encontramos? En la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice que qué ideas y si nosotros, y pues, qué es lo que nosotros nos entra a nuestra mente y permitimos argumentos, es todo aquello de filosofías, inclusive en la televisión, en el internet, en falsos maestros. ¿A dónde va todo? Es a nuestra mente. Ahí es donde se levantan esos pensamientos, esas ideas, esos argumentos. Entonces, que se van a enfrentar, que se levantan y se van a enfrentar, se levantan en contra de las ideas de Dios. O sea, lo que Dios nos enseña es a derribar todo lo que nosotros hemos estudiado. Y ahí Herman decía, hay una lucha. Y pues eso me acordaba, por ejemplo, cuando nombró a David. ¿En dónde lo atacó Satanás? En la mente. Pero David conocía a Jehová y conocía su palabra. ¿Sí? ¿Y él cómo se defendió? Con la palabra de Dios. Entonces, todos los problemas de los seres es una conducta y la conducta se rige por los pensamientos. Y yo cuando estaba estudiando, oiga, definitivamente, pues Dios es un Dios de orden porque mire, cuando nosotros empezamos a estudiar Efesios, ¿qué es Efesios? Nos está enseñando la conducta cristiana, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que levantar esa conducta cristiana en nuestra vida, porque realmente todos los problemas que se presentan en el ser humano es una conducta, y esa conducta se rige por los pensamientos. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nuestra conducta ya se rige, es por los pensamientos, por las ideas, digamos por el pensamiento de Dios, o sea, lo que hemos aprendido. Pues de ahí en adelante yo estudié, pero no me quiero extender más. O sea, ya estudié todo hasta que terminamos, pero no sé.
Entonces la verdadera guerra espiritual es en la mente. Es una lucha espiritual que tiene que ver con la mente, con los pensamientos y la forma de pensar. Entonces, pues yo seguí, pero no me quiero extender más, no sé, porque no quiero quitarle la palabra a Germán. No, ahí vamos bien. Lo que nos acaba de compartir Patricia es eso, mis amados. Recuerden que tenemos tres enemigos. Tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? La carne, Sí, el mundo el mundo y Satanás. Desafortunadamente, y Satanás. siempre que estamos fallando, siempre que estamos debilitados, siempre que caemos de pronto en un pecado repetitivo en nuestras vidas, siempre le echamos la culpa a quién. O se la echamos al enemigo, a A Satanás, todo es Satanás. culpa del diablo, o todo es culpa del mundo. Ah, es que las tentaciones que tiene. Y nos olvidamos que uno de los enemigos es nuestra propia carne. Y bien lo decía Patricia, uno de los campos de batalla fuertes, y yo creo que el más fuerte, es nuestra propia mente, nuestros pensamientos. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 8 lo dice de esta manera. Todo lo que es hermoso, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es honesto, en eso piensen, o sea, quítense, saquen de su mente y sus pensamientos todo eso que no sirve, toda esa basura. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a atacar los pensamientos, el enemigo va a lanzar son dardos de fuego y por eso ahorita, es que eso lo tenía ahorita, pero Patricia pues nos comentó, pero cuando íbamos a tocar el yelmo de nuestra salvación. Recuerda que Exacto. dentro de la armadura de Dios hay un yelmo. ¿Y por qué el yelmo? Pues porque Satanás ataca son los pensamientos del ser humano, del cristiano. Y ahí yo había tocado a David porque pues se me vino a la mente, pero ese David lo tenía más adelante para los yelmos, porque la batalla que tuvo con Goliat le empieza a mandar dardos de fuego a David, tratando de minar sus pensamientos, de sembrar en él temor. David sabía quién era. David sabía que era un pastor de ovejas, que él no estaba preparado para la batalla. Recuerda que en el pueblo de Israel, cuando nosotros estudiamos en las escrituras y nos dan la descripción de quién era el rey Saúl, dice que era alto, preparado para la batalla, formado en batalla. Era uno de los más, dice la Biblia que era el más alto de Israel. Por lo tanto, él era el que tenía que haber salido a enfrentarse con este Goliat. Goliat venía a traer afrenta a su pueblo. Y él era el rey, él era el que tenía la obligación, digámoslo de esta manera, de defender a su pueblo. Pero ¿qué hizo? Se asustó, se atemorizó cuando vio no solamente a ese gigante, y muchas veces nosotros nos atemorizamos porque vemos una situación y la vemos tan grande como imposible de derrotar. Ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sí? Son sombras nada más. Ahora, cuando leemos, cuando estudiamos la estatura del enemigo, mis amados, hay cuatro formas de que se habla de Satanás o se nombra a Satanás, como diablo, como serpiente, De como y dragón. bestia. Dragón. En Apocalipsis, cuando tú estudias Apocalipsis, ahí a Satanás se le nombra es como dragón, el dragón que quiere devorar a la mujer. Ahora, ¿por qué si es el mismo Satanás, por qué se le nombra diablo, serpiente? Son cuatro, es que no recuerdo otra. Pero diablo, serpiente, que es la tercera, y dragón, que es la última. ¿Por qué en Apocalipsis se nombra? ¿Qué es esto? ¿Por qué le cambian el nombre? Porque son estaturas, mis amados, que alcanza el enemigo. Y dragón significa elongar.
En algún momento yo se los compartí. Dragón significa elongar. ¿Y qué es elongar? Que una cosa pequeña, hacerla ver como grande. Y eso es lo que, esa es la estatura espiritual del enemigo para estos tiempos. Así es la manera en que te empieza a atacar. Ejemplo, nos da gripa y ya pensamos que ay, nos dio COVID y nos vamos a morir. No, eso lo está colocando Satanás en nuestra mente. Esa es la manera de empezar a atacarnos. Si fallamos, inmediatamente el enemigo va a lanzar dardos de fuego a tu mente para decirte, tan hipócrita, ¿y para qué vas a la iglesia? Si mira cómo te comportas, mira cómo le sirves a Dios, mira cómo le pagas más bien a Dios. Eso es mejor que no vayas por allá y empieza a atacar a tu mente. Y te empieza algo que la palabra de Dios nos enseña, que si hemos pecado tenemos abogado al Señor Jesucristo y que podemos ir a su presencia, porque el Señor dice que Él nunca va a despreciar un corazón en humildad, que se humille delante de Él y reconozca su pecado. Y dice la palabra que el Señor toma el pecado confesado cuando nos hemos arrepentido y los arroja a sus espaldas al fondo de la mar, del mar del olvido, pero el enemigo lo sabe y él empieza a atacar nuestra mente, a decirte, el Señor no te va a perdonar, no eres digno de eso. Después de lo que has hecho, ¿vas a ir a buscar a Dios? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar? Y mira cómo empieza a elongar, a agigantar las cosas para que tú te apartes de la voluntad de Dios. Y eso era lo que Patricia nos había compartido. Claro que sí, nuestra batalla es espiritual y nuestra batalla es en la mente. Ahí es donde empieza esa batalla espiritual. Por eso, mis amados, qué bueno este texto que nos compartió Patricia, 2 Corintios capítulo 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Carnales lo podemos tomar, como nos explicó Patricia, pero también carnales es que no nos vayamos con la carne, o sea, a ver esa persona que se está levantando, tu esposa, tu esposo, tus hijos, el vecino, no, nuestras armas no son carnales, nuestra batalla no son carnales, es espiritual, sino poderosas, por eso dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo no me puedo ir a enfrentar a mi esposa, yo no me puedo ir a enfrentar a pelear, a discutir, a maldecir, no, porque ahí lo estoy haciendo con armas carnales, sino dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea, son armas espirituales, ya lo hemos visto, la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda de la presencia de Dios, pero hace 8 días vimos otras armas espirituales. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de andar de verdad como hijos de Dios. Recuerda que nosotros estudiamos el andar de los 4 seres vivientes, cómo vivían en obediencia, cómo había compañerismo, coinonía. Mis amados, si nosotros no aprendemos de esta manera, pues va a haber división dentro de la iglesia, va a haber división dentro de los mismos hermanos creyentes, y donde hay división, pues el enemigo hace fiestas, mis amados. Recuerda el caminar, el andar de la esposa. Yo recuerdo en este momento cuando, si ustedes, yo sé que lo han estudiado, lo han leído, los hijos los de Seba, estos hombres, no recuerdo cuántos eran, como 7, que fueron a echar fuera un demonio, a un endemoniado, y este demonio se les enfrentó y les dijo, pues a Jesús conozco, Yo conozco a Pedro. a Pedro también lo conozco, pero ¿usted quién es? O sea, mira la manera en que andaba esta persona, que quisieron echar fuera un demonio. El demonio, los espíritus demoníacos, conocen nuestra vida espiritual, mis amados. Y si no estamos preparados, si no estamos en santidad, si de verdad no estamos apartados en la presencia de Dios, pues de verdad que nosotros nos vamos a volver es un juguete para Satanás. Y lo primero que Satanás va a atacar es nuestra condición, nuestro andar cristiano. Por eso, lo primero para poder batallar
al enemigo es enderezar nuestros pasos, es vivir en santidad apartado. Ahora yo no te estoy diciendo que no puedas fallar. Claro que puedes fallar, todos fallamos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, todos somos pecadores. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro andar si hemos fallado? Pues ir corriendo a la fuente, ir corriendo sin esperar nada, ir a la presencia de Dios y reconocer nuestro pecado y decirle, Señor, te fallé. Señor, mira mi condición, mira mi vida espiritual. Hoy reconozco que he abierto puertas al enemigo. Yo te he enseñado esto muchas veces. He abierto puertas al enemigo. Reconozco, Padre, perdóname, límpiame nuevamente con tu sangre preciosa y ayúdame, Señor, a no volverlo a cometer, a apartarme de este pecado. Y ahí te pones a cuentas con el Señor y ahí ya eres apto nuevamente para batallar contra el enemigo y ahí el enemigo no te puede acusar. Ahí el enemigo no te puede señalar porque por eso dice la palabra de Dios que tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es tener ese abogado? Pues que el Señor Jesucristo se interpone, se para frente a nosotros. Y si el enemigo te quiere señalar, te quiere acusar, te quiere burlar de ti, desnudarte, no lo va a poder hacer porque el Señor Jesucristo está parado frente a nosotros, nos está cubriendo, nos está protegiendo, mis amados. Y es eso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Claro, Patricia lo decía, dardos, pensamientos negativos, pensamientos de duda, de incredulidad a la palabra de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que dice Filipenses capítulo 4, lo que nos enseña Pablo. Lleven sus pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Mis amados, esa es la manera. Si muchas veces abrimos puerta y le damos paso como aprendí de un pastor, a la loca de la casa, o sea, la imaginación, porque el enemigo es astuto y el enemigo empieza a trabajar en nuestra imaginación y dejamos volar nuestra imaginación y entonces empezamos, uy, ¿será que va a pasar esto? O tal vez, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. No pasó, pero quiero para que entendamos un poquito. Hice la llamada. Y tal vez en el momento que yo hice la llamada transcurrieron 2, 3 minutos, 4 minutos y no se conectaron. Yo pude haber pensado, es que ya no quieren conectarse, mira, ya no se preocupan, ya. Dios sabe que no lo pensé, no fue así, pero el enemigo empieza a mandar esos dardos de fuego y si dejo volar mi imaginación, pues ya estoy cayendo en pecado, ya me estoy apartando de la voluntad. Quizás, como dijo Patricia, no entró la llamada. Tal vez vengo del trabajo y no alcancé a llegar en el momento, pero ya llegué y me conecté. Tal vez estaba preparando las cosas y se me pasaron 2 minutos. Y muchas veces nuestra imaginación nos lleva al pecado, a la división. O tal vez pongámonos del otro lado. Tal vez yo hice la llamada y no entró la llamada y tal vez pensaron, ¿será que hoy no va a haber clase? ¿Será que esto? Es que ya no tienen una disciplina. ¿Será que Germán se le olvidó? Cosas, yo sé que no pasó, pero es esa clase, ese ejemplo que yo quiero darles para que nos demos cuenta cómo trabaja Satanás. Y antes seamos reactivos, antes de reaccionar de esa manera pensando lo peor, pues detengámonos un momento y digamos, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué sería lo que pasó? Y solamente Dios sabe y tiene el control. Y esa es la manera de llevar mis pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Y empecemos, como dice Filipenses, empecemos a colocar en nuestros pensamientos de honestidad, de lo que es digno de alabanza, de lo que es justo, de lo que es de bendición. Y dice, en estos piensen, dice Filipenses. Ahora sí, mis amados, quiero escucharlos y yo sé que Patricia estudió, yo quiero y que ahorita me colabore, me ayude para el verso 14. Dice, estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, yo quiero que hagamos esto. Yo quiero que hagamos de esta manera. Nos quedan 15, 20 minutos. Yo quiero que vayamos paso por paso. No lo vamos a estudiar todo, sino vamos a ir paso por paso, o sea, cada parte de la armadura. Entonces, si ustedes quieren compartir, bienvenidos. Yo sé que Patricia tiene material y quiero escucharla a ella, pero quiero escuchar también a los demás si lo quieren, si quieren participar. Si no, pues Patricia, sí, por favor, vamos a lo que es ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, yo les voy a dar un espacio para que ustedes compartan lo que tienen entendido, lo que tienen estudiado, lo que les han enseñado, cómo han practicado esta parte. Y yo tengo un diagrama acá que les quiero compartir también. Entonces, para que lo enfoquemos y vayamos paralelamente, unificando lo que nos han enseñado, lo que hemos entendido nosotros tal vez, y con lo que yo les quiero compartir para que lo unan y podamos desarrollar este tema de la armadura de Dios. ¿Les parece? Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mona. Bueno, estad firmes, lomos, ¿cierto? Ahí dice lomo. Listo. Lomos viene de la palabra griega oscus, que significa entrañas, ¿sí? Que esto viene siendo como de los órganos vitales de las entrañas. Aquí se refiere como, o sea, si nosotros nos vemos nosotros mismos en nuestro interior, hay órganos vitales dentro de nosotros, ¿cierto? Y esos órganos vitales, como cuáles pueden ser, que vienen a estar dentro, es como un ejemplo que estoy colocando, ¿cierto? Las costillas las tenemos por fuera, es como para que entendamos qué es lo que Pablo quiso quería recomendar acá con este versículo. Perdón, Mona. Detrás de las costillas. ¿Ah? Perdón, disculpa. Cuando hablan de lomos, y quiero hacer esta pequeña corrección un poquito y ya le doy paso nuevamente. Eso lo podemos ver y lo podemos estudiar en otras partes de las escrituras y nos vamos a dar cuenta que lo que les voy a decir es la realidad. Cuando aquí está hablando de lomos, está hablando del aparato reproductor del hombre. O sea, es la parte reproductiva, ¿sí? Por eso habla de lomos generativos. Es el poder de lomos generativos. Cuando estudiamos la descendencia de Moisés, de Abraham, habla que salen de sus lomos. Dice, si lomo de Abraham salió la estirpe de la fe. Eso. Sale la descendencia de los lomos de Abraham. ¿Qué quiere decir? O sea, de su parte reproductiva, de sus órganos genitales. Eso es lo que habla de los lomos. ¿Sí? Sí, eso es lo que habla de los lomos, sí. Pero también no lo puede, así como en esa explicación que sale de sus entrañas de adentro, o sea, del origen, ¿sí? Algo así más o menos, ¿sí? ¿Sí? De lo más profundo de él. Es un ejemplo así cuando dice acá el capítulo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ceñid con la verdad, o sea que puede ser que busca desde lo más profundo, pero en nosotros, ese ejemplo, si nosotros lo pasamos, lo que querías decir Pablo, que es lo más profundo que nosotros tenemos, el corazón, ¿no? ¿Sí?
Las entrañas, él se está refiriendo aquí del corazón. ¿Por qué? Porque es que desde el corazón salen, por ejemplo, acuérdense que el corazón está también unido con el pensamiento, ¿cierto? Algo así más o menos. Entonces dicen que salen, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos acá decir que del pecado, o sea, pecado de adulterio, de homicidios, todo lo que nosotros, ¿cómo le digo? De ahí del corazón, por eso dice, guarde nuestro corazón para que no se contamine, algo así más o menos, ¿es? Sí, sí, se Por puede. eso Jesús nos lo recomendaba, que de lo más profundo, o sea, de nuestras entrañas, de las personas, Jesucristo también creo que hizo esa recomendación, ¿cierto? Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale de su vientre, sino lo que entra. No es lo que entra a su vientre, sino lo que No sale, entra sino de lo que sale. dando a entender que es de su corazón. Y cuando hablamos de corazón, pues son pensamientos, la mente, Pensamientos y todo. ¿sí? Entonces ahí hay una lucha que es a muerte. ¿Cómo así? Sí, debemos ceñirnos con la verdad nuestras entrañas, o sea, lo que tenemos, nuestros pensamientos y todo lo que está recomendando Pablo. O sea, ¿qué es verdad? Es ser fieles en la doctrina del Evangelio, o sea, tener una conducta como la conducta cristiana. Entonces nos tenemos que apoyar con la palabra. La conducta es la mejor arma contra la mentira y la falsedad. ¿Sí? La conducta cristiana es lo que estamos refiriendo. Jesús habló de la adoración en espíritu y en verdad. Nosotros lo podíamos lo podemos relacionar ahí. Sí. Cuando Jesús dice que tenemos que, él habló, en un versículo nos dice que la mejor adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Cómo así? Entonces ahí es de lo más profundo de nosotros. Creo que la semana pasada, algo de los 4 varones cuando nosotros tocamos, cuando hablaba que cómo andaban, es que, venga a ver si Germán me ayuda. Espere y verá. Acá dice que hablábamos de la adoración, ¿no? ¿No? Sí, pero a qué quiere reflejar, Mona? ¿A qué me refiero ahí? De que ahí está relacionado con la verdad cuando dice que los lomos, ¿dónde están? Firmes ceñidos con lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y la verdad que viene siendo pues, la palabra de Dios, ¿no? Ser verdaderos, no ser imitaciones. Ser verdaderos Sí. cristianos en la conducta, la conducta cristiana. La palabra de Dios Entonces dice que esa Él está conducta buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, y en verdad. con sinceridad. Recuerden que siempre les he compartido que el primer fruto que se debe despertar o desarrollar en la esposa del Cordero es la sinceridad. Si recuerdan los frutos y eso de La pronto, si Dios lo sinceridad. permite, vamos a Sí, estudiar Cantares y ahí y nos damos cuenta que es el fruto de las vides, sí. de los higos, perdón, que es el fruto de la sinceridad. Entonces, de la sinceridad. Entonces ahí dice que del 14, estad pues firmes, señores, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Entonces, ahí lo podemos también relacionar con Pablo porque hace esa analogía con un soldado romano. Creo que Germán lo tocó la vez pasada, que es la vestidura de la armadura de un soldado romano que nosotros creo que lo hemos visto. Y él hace esa analogía con la armadura espiritual, es para que protejamos nuestro corazón. O sea, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿cierto? Proteger nuestro corazón, proteger nuestro pensamiento, todo lo que se guarda ahí. O sea, ahí está la palabra de Dios, todo lo que hemos aprendido, guardémoslo con celo.
O sea, no dejémonos que se contamine con esos argumentos de que Satanás, o que nosotros mismos permitimos que cuando Satanás nos ataca nuestros pensamientos. También aquí estudié de que la palabra de Dios, o sea, en la Biblia nosotros estudiamos que Dios nos dice que tengamos dominio propio. O sea, guarda en nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda también tu corazón. Es un consejo también, ¿cierto? La conducta coincide con lo que yo creo. Cada persona va a actuar conforme lo que cree, lo que escucha. Por eso dice Dios y nos hace esa recomendación: guardemos nuestro corazón, guardemos todo lo que nosotros escuchemos, no nos dejemos contaminar. Entonces es levantar como esa coraza con la verdad y con la justicia, ¿no? Es para que también acá dice que debemos de protegerlos contra los ataques de Satanás, protegerlos con la verdad de Cristo y no con nuestra propia verdad, porque muchas veces son esos argumentos que nosotros permitimos, y esa es la que se forma en nosotros, ¿cierto? Pero no, el consejo es que nosotros debemos de proteger esos ataques de Satanás, pero con la verdad de Cristo, con la justicia. Amén. Entonces, vestidos con la coraza, dice con la... No, primero ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos por partes. Exacto, ahí, sí, porque me iba saltando. Entonces, ahí termina. Sí, primero con ¿Tiene el... algo más, Mona, sobre vestidos con la ceñidos vuestros lomos con la verdad? No. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, entonces ya de lo que Patricia nos ha compartido, sí, es eso es lo que generalmente se enseña y es verdad, eso es verdad. Los lomos cuando se habla de lomos es los lomos reproductivos, generativos. Por eso en la palabra de Dios, no voy a ahondar mucho en esto, pero la palabra de Dios nos habla de los lomos generativos de Dios. Recuerden que Dios es un Dios creador y Él tiene lomos generativos. Cuando se habla de lomos, y ahorita lo compartía con la descendencia de Abraham, dice que este pueblo salió de los lomos de Abraham. ¿Cómo así que salió de los lomos? Pues él, claro, porque Abraham tuvo un hijo, Isaac, digámoslo uno, pero sabemos que fueron varios. La generación, pero la de ahí descendencia. sale y se extiende este pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Entonces Isaac era el hijo de la promesa. Entonces ahí de eso se refiere cuando habla de lomos. Entonces, mis amados, no sé si alguien quiera compartir algo o ya paso yo a no anular, porque lo que Patricia nos comparte está bien, sino que llevemos las dos partes. Recuerda que nosotros siempre la palabra de Dios la hemos estudiado en base del tabernáculo. ¿Es así? Amén. Sí. Del tabernáculo. Mira que el tabernáculo es muy importante. Nunca se te olvide que el tabernáculo es el mapa de tu vida espiritual. Es el mapa donde nos enseña la estatura espiritual de Cristo. Entonces no podemos dejarlo a un lado. Y por eso yo quiero compartir con ustedes, si no hay alguien que quiera compartir algo más o aportar algo de lo que Patricia nos enseñó. Entonces paso a... No, pastor. Señora, cuéntame. Merced, pastor. Señora. Que continúe usted, pastor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para agregar a lo que Patricia nos ha enseñado, y creo que no vamos a alcanzar a más, sino solamente ceñidos vuestros lomos con la verdad por la hora, pero si me paso 5 minutos me disculpan, por favor, porque quiero cerrar de los lomos. Lo vamos a asemejar con el tabernáculo de Moisés, mis amados. Entonces, yo quiero mostrarles una figura que no sé si se vea bien, no la he podido arreglar para que se vea bien, un diagrama
del tabernáculo, pero relacionado con la armadura de Dios. Y quiero que lo veas. Inmediatamente quiero hacerte una pregunta. Perdóname un momento. Ok. Voy a voltear la cámara. Y yo quiero que ustedes lo observen bien y que vean. Estamos estudiando en este momento ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces yo quiero que ustedes vean bien esta parte, con qué parte del tabernáculo está relacionado. ¿Sí me hago entender? La parte de ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿con qué parte del tabernáculo está relacionado? Y quiero que ustedes vean el diagrama. ¿Sí se ve claro? ¿Sí se ve bien? Sí. Pero me mato. Allá. ¿Sí lo están viendo bien o lo acerco un poquito más? Acérquelo un poquito Corazón. más. Ah, no. Ahí está perfecto. Entonces, date cuenta que es lo primero que estamos estudiando es ceñidos los lomos con la verdad. ¿Con qué mueble del tabernáculo está relacionado? Entre Es más que lo tiene que subir un poquito. No, subirlo. Súbelo más. No, bájelo. Entonces bájelo. Bájelo. Calzado, no, entonces súbalo. Ah, no, déjelo ahí. No, déjelo ahí. Lomos con la verdad. Eso es, está el tabernáculo y después sigue. es el número ¿Eso uno. es qué? Es el Como, número uno. sí, el número 1. ¿Qué mueble es ese? Ese como es ese, pero es que se ve como una corona. Sí. Ah. No, pero bájelo, súbalo. No, bájelo. Bájelo, eso, así. Eso que. Está fuerte. Eso es como la mesa de las. Esa es la No, fuente el de lavacro no, bronce. la fuente de bronce. La fuente de bronce. No, pues. Mis amados, el ceñido los lomos con la verdad está relacionado en el tabernáculo de Moisés con la fuente de bronce. Ahora, algunos preguntarán, ¿y por qué con la fuente de bronce y no puede ser con el arca del pacto o con la mesa de los panes? Porque estamos hablando de lomos. Por eso yo era reiterativo con los lomos. Es la parte reproductiva del ser humano. ¿Sí? Y la parte reproductiva en nosotros, en el ser humano, queda en el bajo vientre. Por eso, recuerda, es que no tengo el diagrama en este momento, pero recuerda, y si yo empiezo a buscarlo aquí, me voy a demorar. Pero recuerda que el tabernáculo de Moisés es la estatura de Cristo, lo hemos visto. Donde esa cruz, el tabernáculo, arriba queda la cabeza, en la parte de donde está la menorá, el altar de oro y la mesa de los panes queda en el pecho, es el pecho, o sea, el lugar santo, y ya la parte de abajo donde están los atrios es la parte de las piernas de Cristo. ¿Sí es así? Por lo tanto, la parte digamos, de los órganos reproductores queda más o menos en el fuente de bronce o el lavacro, que también. Ahora, para poder entender un poco mejor la armadura de Dios y relacionarlo con el tabernáculo de Moisés, ¿qué pasaba en el lavacro? ¿Qué era lo que sucedía en el lavacro?
Los sacerdotes se lavaban las manos ¿Sí? para entrar al lugar Se, santo, se lugar lavaban dos santísimo. cosas. Se lavaban dos cosas. Lo Las primero que el manos y los sacerdote pies. hacía antes de presentar las ofrendas, antes Los de pasar pies allá al lugar santo, era que se acercaban al lavacro o fuente de bronce y se lavaban dos cosas. se ¿Qué? limpiaban. ¿Qué hacía? Se lavaban las manos Y los pies. y los pies. Entonces, lo primero, mis amados, para que esta parte de la armadura se reproduzca o se desarrolle en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos está hablando de limpiar las manos significa acciones y los pies nuestro andar. Amén. Amén. Entonces, para que esta parte de la armadura se desarrolle en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestras acciones. ¿Y cuáles son las acciones que podemos tener que no le agradan a Dios? Es todo lo que va en Acciones contra de como él. cuáles: el La enojo, mentira. la ira, Mentir, el enojo, el la odio. contienda, los eh, pleitos. ¿Qué más hacemos con las manos? Piensa por un momento, ¿qué has hecho con tus manos que tú sabes robar, que no le agradan a Dios? ¿O coger lo qué? ajeno. Amén. ¿Qué más? Maltratar, Maltratar. señalar, Golpear, golpear. golpear, juzgar, porque muchas veces, mira que muchas veces juzgamos y señalamos. Señalamos, sí. Entonces, para que se desarrolle este ceñido de vuestros lomos con la verdad, pues tenemos que limpiar nuestras manos de todas aquellas cosas que a Dios no les gana. O sea, empezar a corregir si andamos en enojo, en pleitos, en contiendas, si nos gusta señalar, si nos gusta criticar, si nos gusta pleitear, si nos gusta muchas veces, no sé, tal vez aquí no lo encontremos, pero de pronto sabremos de alguna persona cristiana que tiene todavía la enfermedad de la cleptomanía, o sea, le gusta cogerse las cosas ajenas. Ahí en el trabajo, mis amados, muchas veces decimos, yo no soy ladrón, pero cuando nos cogemos cualquier cosa, un lápiz, una hoja de papel, porque nos parecen insignificantes y nos la llevamos para nuestra casa, pero no nos pertenece eso, ¿cómo se llama? Robar. Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces, Faltar. eso no importa. Mis amados, yo tengo la costumbre, yo necesito algo de mi trabajo y así sea lo más insignificante, yo voy y le digo al patrón, Roberto, Mario, ¿será que ustedes me pueden hacer el favor y me regalan un poquito de tal cosa? ¿O me lo venden? Y siempre ellos me dicen, no, no, cójalo y llévelo. Así, así sea lo más insignificante, mis amados. Porque yo sé que si yo lo cojo que porque trabajo ahí o soy un empleado y eso no se van a dar cuenta porque aquí compran eso en cantidades alarmantes y un poquito que yo, por ejemplo, pegante, boxe, que muchas veces yo aquí en mi casa necesito, pero allá compran es por canecas. Yo puedo llevar un frasquito y coger un poquito y no se van a dar cuenta, pero yo sé que delante de Dios estoy robando. Entonces son cosas de esas, entonces necesitamos corregir esas acciones. De eso nos está hablando el lavacro. Y los pies, ¿qué nos está hablando? Nuestro andar. Ya no son El andar. acciones, sino las aptitudes. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy andando delante de Dios? ¿Qué aptitudes estoy asumiendo en mi vida que yo sé que no son correctas? ¿Qué aptitudes? Por eso Patricia decía andar en la verdad. Claro que sí. Porque cuando yo ando en la verdad, pues esas acciones y esas aptitudes tienen que salir de mi vida para que esa cinto de la verdad
esos lomos que dice, ceñido vuestros lomos con la verdad, se desarrolle de verdad en cada uno de nosotros. Por eso está hablando de lavacro. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8. Yo creo que no vamos a alcanzar porque ya nos pasamos un poco del tiempo y no quiero ser imprudente. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Quiero pues, está hablando Pablo a Timoteo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Está hablando de acciones, de aptitudes, que esas actitudes, que esas acciones que hay muchas veces en nosotros como creyentes, mis amados, tenemos que ir a la presencia de Dios. Si tal vez tienes luchas con esas aptitudes, si tienes luchas con esas cosas que hemos nombrado, ir a la presencia de Dios y rendirnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que todavía tengo estas cosas en mi vida, son luchas internas, mi Señor, y quiero que me ayudes, que me des la fortaleza para yo enfrentarlas y sacarlas de mi vida. Eso es, mis amados. Amén. Ahora lo otro. Amén. Amén. El lavacro también simboliza en la estatura de Cristo el bautismo en agua. Amén. El lavacro o el fuente de bronce simboliza en nosotros el bautismo en agua. Esa es la enseñanza del lavacro para nosotros. Es otro paso que debemos dar, a seguir avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el bautismo en agua. Ahora, recuerda que el bautismo en agua simboliza ¿qué en el creyente? ¿Por qué nos bautizamos? Es un acto de fe, ¿Sí? es morir al viejo hombre, Eso, emerger. Eso. Nos identificamos con Cristo. Emerger. Nos identificamos con Cristo en su muerte. Amén. Morimos a nuestro viejo yo. Entonces, mis amados, si el lavacro también significa en nosotros el bautismo y que simboliza o representa la muerte, identificarnos con Cristo en su muerte, entonces la pregunta es, para que este cinto, o sea, ceñido vuestros lomos con la verdad, se desarrolle en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Morir al viejo hombre. Aprender a morir a nuestro yo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Qué horas son? Es que no tengo horas aquí, discúlpenme. 9:15. Voy a terminar con 3. Vamos a hacer una cosa. Para ya terminar y cumplir la palabra que hemos dado. Les voy a dar 3 pasajes bíblicos y en lo que hemos hablado o lo que estamos compartiendo, que es el morir a nuestro yo, les voy a dar 3 pasajes bíblicos y les voy a pedir el favor que lo estudien esos 3 pasajes bíblicos y dentro de 8 días, si Dios lo permite, que nos podamos conectar, quiero escucharlos en cuanto a estos 3 pasajes bíblicos. Esa es la tarea. ¿Amén? ¿Me van a ayudar con eso? Sí, señor. Amén. Bueno, entonces apúntenlo y oramos y terminamos. Gálatas 2:20.
Juan capítulo 12, versos 23 y 24. Y por último, Juan capítulo 3, verso 30. Amén. Amén. Bueno, entonces, eso es lo que estamos haciendo, relacionando estas partes de las armaduras con el tabernáculo de Moisés, porque ahí vamos a aprender un poco más cómo se desarrolla la armadura de Dios en nuestras vidas, porque es la estatura de Cristo, necesitamos llegar a la estatura de Cristo. Amén. Entonces le damos la gloria al Señor, le damos gracias a Él por la oportunidad una vez más que nos da para estudiar su palabra y por el discernimiento y sabiduría que nos da en todo momento para poder conocerlo mejor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso, aunque corto, Padre, para conocer las profundidades de tu palabra, pero sabemos, Señor, que cuando tú estás en medio nuestro, dándonos sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor, es de provecho para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Santiago, Padre, nos lo enseña, bendito Dios, y por eso, Padre, aquí estamos, Señor, con un deseo en nuestro corazón de aprender cada día más de ti y cada día mejor de ti. Por eso ayúdanos, Señor, a hacer elecciones por ti, a tomar decisiones sabias bajo tu voluntad, Padre. Y por eso, Señor, abre nuestra mente, Señor, enséñanos, Padre, quita todo mal pensamiento que venga del enemigo, Señor, porque sabemos que Él se quiere levantar en estos tiempos para traer oposición, porque tu palabra dice que son acechanzas, maquinaciones, Señor, y que debemos estar alertas, Padre, y poder entender lo que el enemigo quiere hacer en estos tiempos para desviarnos de nuestra carrera. Por eso, Padre, una vez más entregamos nuestra vida a ti. Señor Jesucristo, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario y enséñanos a estudiar, a seguir estudiando tu estatura, porque queremos llegar allí. Aunque no va a ser fácil, sabemos que tú nos conduces, que tú nos ayudas, que tú vas abriendo camino para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, confiando en ti, en tu fidelidad, Señor, hoy quiero orar por tus hijos, Señor, que se encuentran enfermos, bendito Dios. Padre, coloca tu mano poderosa, Señor, tu mano sanadora, Padre, y derrama bálsamo sobre ellos, Señor. Toma el control de sus vidas, de sus cuerpos, Padre, de sus pensamientos, y aunque el enemigo se quiera levantar a traer, Señor, enfermedad a sus cuerpos, Padre Santo, hoy clamamos a ti porque tú eres Jehová Rafa, nuestro médico, Señor. Y tu palabra dice que por tus llagas ya hemos sido sanados, bendito Dios. Por eso, Padre, si hay pecado en nuestras vidas que ha causado la enfermedad, Señor, perdona, Padre, límpianos, Señor, quita, Padre, purifica, Padre. Y lo digo así, Señor, porque tu palabra dice que hay lepra en nuestros corazones y la lepra significa pecado. Y por eso, Señor, quita, Padre, todo estorbo de nuestras vidas, Señor, que ha abierto puertas al enemigo para traer enfermedad, Señor. Seca toda enfermedad, Padre, seca, Señor, todo pecado de nuestra vida y queremos reconciliarnos nuevamente contigo, Señor. Por cada oportunidad, Señor, que tú nos das, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, a tus hijos en este tiempo, dale sueños espirituales, Padre Santo, y a aquellas personas que no se pudieron conectar, Padre, bendícelos también, Señor, y que esta enseñanza que queda grabada sea de edificación para ellas, de bendición para sus vidas, Padre, y que ellos las puedan compartir. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios les continúe bendiciendo grandemente y nos veremos, si Dios lo permite, no quiere